sí tenemos serios conflictos para el manejo terapéutico del paciente. Y esto, gracias a Dios, solamente está relacionado con estos efectos tóxicos, con el exceso de dosis, cuando hay una sobredosis. Por eso el manejo de la dosis es un elemento fundamental que nosotros debemos tener frente al conflicto de la terapéutica. ¿Cuánto puedo darle yo de un medicamento a un paciente y que este paciente no tenga conflictos de la parte toxicidad o no tenga conflictos de la aparición de efectos colaterales muy severos? Para esto existe una regla importante farmacológicamente hablando, que es el índice terapéutico. Y el índice terapéutico es la medición de la relación entre la dosis de un fármaco que se quiere para producir la muerte de un 50% de la población. Obviamente hablamos de población no humana, con la dosis que produce el efecto terapéutico en el 50% de los administrados. O sea, en el momento en que yo saco el índice terapéutico, estoy viendo la relación entre los que se mueren en el 50% y los que tienen efecto en el otro 50%. Para decirse que un medicamento tiene un buen índice terapéutico, de hecho, exigen a través de la Food Drug Administration, la FDA, a través de cualquier institución que se ocupa del control de los medicamentos, exigen que un medicamento tenga un buen índice terapéutico. Y quiere decir un buen índice terapéutico que entre la dosis que sea la dosis terapéutica y la dosis mortal hayan 10 veces en su cantidad. Quiere decir, si en un caso con una comprimido te produce el efecto terapéutico y con 2 te mata, entonces tiene un pésimo índice terapéutico y no podrá ser largado obviamente al mercado. Un fármaco tiene, por lo tanto, también un concepto fundamental, tantos índices terapéuticos como acciones farmacológicas. Quiere decir que cada índice terapéutico estará dado, en el caso, por ejemplo, de la aspirina, para la cefalea, para el acto inflamatorio, para cualquiera de sus acciones farmacológicas que se tienen claramente determinadas. Mientras que el margen de seguridad es la cantidad porcentual de veces con que se puede aumentar la dosis eficaz media antes de que se produzca la muerte del 50% de los administrados. Todas estas, tanto el margen de seguridad como el índice terapéutico, son en poblaciones que no son obviamente humanas y lo único que se hace es traspolar los datos de uno hacia el otro ámbito. Cuanto mayor es el margen de seguridad, menor la posibilidad de producir efectos, ya sean tóxicos o efectos letales, ¿no? En general, cuando las toxicidades son altas, obviamente la muerte es el efecto terminal. Un fármaco tiene un margen de seguridad solamente. No hay márgenes de seguridad más que uno, porque es que se ha muerto o que no se ha muerto. Entonces, no hay más que un margen de seguridad. Mientras el índice terapéutico es por cada uno de los efectos que ellos tienen. Bien, ahora sí pasamos a nuestra actividad, que era importante recordar lo anterior para entender lo que vamos pueden estar mediados por un mismo mecanismo de receptor. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se produce la estimulación de un mismo receptor, provoca a la vez un efecto benéfico y otro tóxico. El ejemplo más típico es el ejemplo, por ejemplo, de los antihipertensivos. Si yo utilizo un antihipertensivo, este antihipertensivo baja la presión y controla la presión. El hipertenso deja de ser hipertenso, pero lamentablemente aparece
otro conflicto de salud, que es la hipotensión ortostática. ¿Qué quiere decir? Se levanta de la cama y se desmaya, se cae. ¿Por qué? Porque no hay los mecanismos reguladores al estar bloqueados por el uso del antihipertensivo. Se produce hipotensión ortostática y el paciente pierde la conciencia, se desmaya y puede tener fractura de cadera, puede tener conmoción cerebral, cualquier otra alteración, y esto hace que el efecto tóxico, porque le está produciendo daño, es la hipotensión ortostática. O el típico caso de los anticoagulantes, donde estoy utilizando el anticoagulante, soy muy sensible a esa dosis de anticoagulante y en vez de ser que la coagulación se mantiene pero disminuida en forma muy importante, me produce hemorragias, hemorragia cerebral, hemorragia a nivel vítrea, hemorragia a nivel cardíaco, hemorragia en alguna parte de mi organismo, principalmente lo que corresponde a las encías. Y esto hace que también el uso farmacológico tenga que tener muchísimo cuidado cuando hacemos el ámbito de la terapéutica. Y también tenemos el caso de la insulina. Nos pasamos un poco en la dosis, hacemos más ejercicio, comemos menos y lo que hacemos, claro, la insulina es un hipoglicemiante. Por lo tanto, va a disminuir la cantidad de azúcar en sangre. Pero si disminuimos la cantidad de azúcar en sangre demasiado, voy a tener un problema de que mi cerebro no está recibiendo energía y por lo tanto caigo en el coma llamado coma hipoglicémico, que puede ser también mortal, quiere decir un efecto que es tóxico y que es un efecto de muy alto conflicto en el momento que estamos haciendo terapéutica. También puede ser que existan efectos benéficos y tóxicos y estén mediados por receptores idénticos. El receptor es exactamente el mismo. Y estos receptores idénticos están en tejidos diferentes. El mismo receptor está, en el caso que vamos a ver, en el área cardíaca y el mismo receptor existe a nivel del tubo digestivo. Este receptor es el que hace la motilidad y el corazón se mueve y también se mueve el intestino. ¿Y qué pasa? Cuando se produce la estimulación de dos receptores idénticos que están localizados en dos órganos distintos, se produce un efecto benéfico sobre un lado y un efecto tóxico cuando actúa sobre el otro lado. El ejemplo más típico es el uso de los cardiotónicos, le llamamos glucósidos cardíacos, que mejoran la función del corazón, lo vuelven inotrópico positivo y por lo tanto esa función va a hacer que el paciente con insuficiencia cardíaca mejore. Pero este mismo receptor que hay en el corazón existe para los glucósidos llamados digitálicos, existe también en el intestino. Y esto va a producir diarrea. Pero cuando se produce la diarrea, no es solo que tiene diarrea, sino que el paciente tiene tal cantidad de los glucósidos a nivel de su organismo que el paciente está intoxicado. Y obviamente no es el problema de la diarrea que lo va a matar, sino la cantidad de ese glucósido que va a estar dentro de nuestro organismo, habiendo obviamente acciones cardiotrópicas totalmente diferentes. Y por lo tanto, cuando un paciente está siendo tratado con un glucósido cardíaco y empieza a tener diarrea, el médico, terapéuticamente hablando, tiene que parar las orejas porque este paciente está siendo intoxicado y puede morir en cualquier momento. Entonces, también estos efectos tóxicos nos alertan qué es lo que nos está pasando en el manejo preferentemente de la dosis. ¿Cómo podemos contrarrestar estos efectos tóxicos que están mediados por los receptores idénticos? Podemos contrarrestarlos a través de manejar distintos tejidos y distintas vías efectoras y por lo tanto administrar el medicamento primero a la dosis más baja posible.
De esa manera no va a aparecer la intoxicación, que generalmente está determinada por la dosis y generalmente por la sobredosis. También se puede administrar simultáneamente un fármaco que actúa por mecanismos diferentes, pero al final tienen el mismo efecto. Por ejemplo, en el caso de la aspirina y el paracetamol, son fármacos que tienen acciones totalmente similares, más unos antiinflamatorios, otros más analgésicos y demás, pero que cuando los junto y doy la mitad de la dosis del uno y la mitad de la dosis del otro, estoy produciendo un buen efecto farmacológico, estoy produciendo el mismo efecto, pero estoy disminuyendo los efectos colaterales y los efectos tóxicos. Y de esta manera es una estrategia de administrar un fármaco simultáneamente con el otro de diferentes efectos colaterales para tener el mismo efecto en el tratamiento de la enfermedad. Y por último, llegar con el medicamento al lugar de acción específica. Cuando tengo estos problemas, donde existen varios lugares donde actúan los receptores, lo que tengo que hacer es tratar de encontrar, de buscar ese fármaco que tiene acción específica, su efecto, por lo tanto, también un efecto específico, pero que la característica más importante será que estoy tratando de manejar que no aparezcan los efectos colaterales, y al no aparecer los efectos colaterales es que estoy disminuyendo la posibilidad también de que aparezcan efectos tóxicos acompañando a los efectos terapéuticos. Bien, cómo los efectos benéficos y tóxicos también pueden estar mediados por distintos tipos de receptores. Esto se produce cuando un fármaco se une a dos receptores diferentes y produce efectos farmacológicos distintos en ambos. Pero lamentablemente, cuando se une a uno de los receptores, produce un efecto benéfico, pero el haberse unido a la vez al otro receptor produce el efecto tóxico. Y esta es la forma más típica de la correlación de efectos benéficos, tóxicos, colaterales de los fármacos. Es que ocupan dos receptores distintos y producen obviamente alteraciones que vienen en conjunto, porque el fármaco está llegando, se está distribuyendo, está actuando sobre el órgano blanco y a los dos receptores ha llegado. No hay forma de que no llegue a uno y llegue al otro. Está llegando a ambos. Es el caso típico de los agonistas llamados alfa y beta adrenérgicos, y cuando yo le doy un agonista alfa y le doy un fármaco que tiene agonismo beta, en muchos casos se contraponen sus acciones y aparecen en un caso el efecto benéfico y en otro caso el efecto tóxico. Y cuando utilizo antihistamínicos de tipo H1 o H2, que los vamos a ver también en la práctica ya de la farmacología, entonces también vamos a tener alteraciones importantes, porque no es lo mismo ocupar los receptores H1 y producir un efecto que ocupar los receptores H2 y producir otro efecto. Uno puede ser benéfico y el otro puede ser tóxico. Bien, hemos terminado con la parte de farmacodinamia y lo que vamos a hacer ahora es presentarles lo que corresponde a empezamos lo que le llamamos clase de cierre, quiere decir un recordatorio de todo lo que se ha dicho, es un recordatorio resumen. En el primer caso, este cuadro de farmacocinética ya lo hemos presentado, y ahora voy a presentar el cuadro de resumen de farmacodinamia, y si nos da el tiempo vamos a hacer la recordación de la parte de la farmacocinética y la presentación de la guía que hemos dicho del libro de farmacología, que nosotros lo hemos publicado, no existe obviamente en papel, es un libro que lo publicamos hace muchísimos años y lo vamos reeditando durante el tiempo hacia nuestros estudiantes, el libro en forma también virtual. A mis estudiantes de práctica, ya que eso es muy útil para la práctica, les pasamos este contenido.
Vemos ahora el mapa que corresponde a los receptores de fármacos y la farmacodinámica. Un mapa conceptual tiene por objetivo mostrar gráficamente todo aquello que corresponde a la temática que se está hablando, pero no solamente el acto de la temática, sino cómo están relacionados, cómo están organizados y, como dice su nombre, qué conceptos tienen que los relaciona o que los ubica en cierta forma para realizar un acto clasificatorio. Por lo tanto, un mapa conceptual tiene muchísimas y enormes utilidades en el proceso educativo. Es por eso que en la NASA, el astronauta que no tiene la posibilidad de error, porque cualquier error que cometa está muerto. Y no solamente él está muerto, sino todos los que acompañaban a la misión. Y también está destruido todo el sistema que obviamente de altísimo costo y por lo tanto grandes pérdidas para los estados o para las instituciones. Por eso el astronauta se dice educativamente que es el mejor formado a nivel mundial, es al que mejor lo forman. Y por lo tanto, para formarlo de la mejor posibilidad, se hizo que ellos, los de la NASA, que son una universidad, obviamente, además de una industria, además de un lugar donde se hace altísimo nivel de ciencia, los de la NASA hacen este programa que se llama el CIMAP Tools, y este programa logra que el astronauta, el que estudia para ser astronauta, tenga la mejor capacitación. Por lo tanto, es una obviedad tener que concluir que si ellos hacen eso para que se mejore el estudio de los astronautas, ¿por qué nosotros no podemos utilizar los mapas conceptuales para que nuestros estudiantes, en vez de ser, entre comillas, asesinos en potencia porque no saben farmacología, y cada fármaco es un arma, es una posibilidad de matar con un fármaco, sepan la mejor forma la farmacología y por lo tanto tengan la opción de también tener buena nota y pasar de curso. Entonces, por eso vamos a hacer la representación hoy cerrando estos conceptos. Ya los hemos visto. Por lo tanto, van a ser demostrado que repasados con el mapa conceptual, la posibilidad del aprendizaje, que se quede el concepto en el estudiante, es muy importante. ¿Qué es farmacodinámica? Lo que el fármaco le hace al organismo. O sea, así se tiene que colocar dentro de un mapa conceptual. Y las palabritas que existen se llaman palabritas de enlace y obviamente ya el concepto de fármaco lo tenemos, el concepto de organismo lo tenemos, pero si lo queremos desarrollar también lo desarrollamos. Pero en este caso, farmacodinámica está expresada resumidamente en lo que el fármaco le hace al organismo. A la vez, se inicia con la farmacodinámica en el momento en que se fija el fármaco al receptor y el receptor, que es la unidad básica, como el nefrón es la unidad básica del riñón, el receptor es la unidad básica de la farmacodinámica. Este receptor en general está genéticamente determinado y eso que hoy todavía nosotros no lo estudiamos, no lo aprendemos, aunque están en los textos de farmacología, es estudiado en el capítulo que sí existe en el CACSUM por la farmacogenómica. Cada paciente reacciona diferente porque tiene un contenido genético diferente. Los amarillos no somos iguales que los negros, no somos iguales que los cobrizos americanos, no somos iguales que los blancos. Tenemos diferencias genéticas importantísimas, no solo en el color de piel, no solo en la característica de los ojos, sino en muchas cosas, entre ellas los receptores. Es por esto que un receptor conceptualmente es el componente de la célula
o de un organismo que interactúa con el fármaco y produce efectos terapéuticos o produce efectos tóxicos. Cuando hablamos de la producción de efectos terapéuticos, se encarga la terapéutica de estudiarlos. Cuando hablamos de efectos colaterales, no hay una ciencia que estudie los efectos colaterales. Pero cuando hablamos de los efectos tóxicos, habrá que entender que hay una ciencia llamada toxicología que estudia los efectos tóxicos y cómo revertirlos, cómo evitarlos, cómo prevenirlos. Entonces, está muy claro que todo esto nos está indicando cuál es el concepto de receptor y dónde está aplicado. También cuando hablamos de receptor, hablamos de una cadena de acontecimientos que se inicia con la unión del receptor. Y esta cadena que se inicia con la unión del receptor, a su conjunto de esto, como le podemos llevar a collar, ¿sí? Un collar es una cadena que tiene varios eslabones. A este conjunto se le llama, al momento en que se une uno con el otro, se le llama biofase. Y produce una acción farmacológica que a la vez está representada por un efecto farmacológico y que es lo que nosotros podemos ver o a través de instrumentos podemos medir. Por su lado, la acción farmacológica tiene mecanismos que tienen que ver estos mecanismos, ya sean estos los específicos, cuando se interacciona con un solo receptor, y no específicos cuando se puede interactuar con varios receptores o a través de diferentes otros mecanismos, como los mecanismos químicos y los mecanismos fisiológicos. Estos mecanismos fisiológicos nos van a decir que son compensadores o son diferentes tipos de actividad farmacológica. Bien, supongo que esto también está claramente entendido. ¿Por qué tiene todos el mismo color? ¿Por qué está aquí el color rojo? Porque suponemos que están determinando diferentes características, pero de un mismo elemento. ¿Y por qué está en el centro? Porque es lo más importante. Ahí tienes que comenzar el estudio. No puedes comenzar el estudio por la uña cuando estás viendo que el paciente tiene diabetes. Entonces, lo mismo pasa en los mapas conceptuales. No es cuestión de colocar en cualquier lado y en cualquier momento. Todo receptor tiene características y sus características tienen que ver con lo que puede ser, en principio, el mecanismo por el cual actúa, que son los mecanismos de señalización y acción farmacológica, la relación que existe entre la dosis y la respuesta, la actividad farmacológica que tiene y las características del receptor respecto a su estructura. Todo esto lo estudiamos en cada una de estas nuestras actividades. Primero hemos visto, porque todo esto ya lo hemos visto, la diferencia es venir a una clase teórica conociendo en algo el tema, que no es lo que quiere decir aprendiendo, entendiendo, comprendiendo, no es lo mismo. Y cuando conocemos el tema, entendemos mejor y por lo tanto aprendemos mejor. Sus características son, por ejemplo, el fármaco tiene el receptor y para que produzca su efecto, su acción farmacológica, existe la señalización y la acción farmacológica. Estos tienen mecanismos básicos. Primero, tiene receptores de citosina, tiene receptores intracelulares para las sustancias liposolubles, también tiene enzimas transmembranas reguladoras por ligandos, canales y contrapuertas de los ligandos, y a la vez tiene también las proteínas G y los segundos mensajeros. Estas proteínas G y segundos mensajeros, los comprobados, porque hay muchísimo que todavía por aprender, de hecho la farmacología es una de las ciencias médicas más nuevas y que más utilidad obviamente ha prestado, no son pases mágicos lo que se hacen, sino son acciones farmacológicas y se conoce hoy día y se lo ha estudiado muy bien y trabajamos más en función de la AMP cíclico, del calcio, los fosfoinosídicos y el GMP cíclico también.
Y también existen acciones que pueden ser de estos mismos señalizadores, pueden ser opuestas o pueden ser complementarias. Esto nos ayuda en las acciones farmacológicas. Por su lado, las relaciones que se tienen entre las dosis y las respuestas nos muestran un gran campo que nos permite a nosotros estudiar mejor la parte farmacológica. En este caso, en estos campos pueden estar muy claros cuando estamos mostrando las diferentes características. Primero, el concepto, porque está todo relacionado con conceptos, a la potencia. ¿Qué es potencia farmacológicamente hablando? Cuando un fármaco a menor dosis produce una mayor acción. Es más potente que el que produce a muchas dosis una menor acción. También la potencia está relacionada con la eficacia máxima. Está relacionada al saberse que la eficacia máxima es la capacidad de producir la respuesta máxima de un fármaco. Esta respuesta máxima está determinada principalmente por las características del receptor, pero está limitada su eficacia máxima, que interesa que un fármaco sea altamente eficaz y a la vez también es altamente tóxico. No nos sirve, por lo tanto, no se lo fabrica. Para poder estudiar estas cosas, hablamos de curvas y la relación será producida por curvas que tengan diferentes tipos. Estos tipos son las curvas llamadas dosis-respuesta gradual y dosis-efecto cuantal. Dosis-respuesta gradual, dosis-efecto cuantal. Y toda curva tiene una pendiente que es normal o una pendiente que es pronunciada. Y esta pendiente que es normal es la que tiene una dosificación difícil, pero es la más segura. Cuando tiene una pendiente pronunciada, es una dosificación muy fácil. Le doy el fármaco, se produce el efecto, pero es un fármaco inseguro porque también podrán aparecer fácilmente, rápidamente los efectos tóxicos. Por su lado, las curvas de dosis-efecto cuantal se toma en cuenta para las poblaciones. La de arriba se toman en cuenta para las personas. En el otro caso se compara con lo que pasa en el porcentaje de la población que produce el efecto. Y este nos permite a nosotros manejar el margen de seguridad. De hecho, en el texto podrán ver el cuadrito donde se hacen todas las demostraciones de las curvas de cómo se sabe qué espacio es el margen de seguridad de un fármaco. Por su parte, las curvas nos informan si el fármaco es selectivo, si el fármaco es potente y qué variabilidades existen en el manejo o en la acción farmacológica. En la selectividad nos puede dar la posibilidad de ser efectos benéficos, efectos colaterales o efectos tóxicos. En la potencia, obviamente, es altamente potente o es muy poco potente y tiene que ver con la toxicidad. Y la variabilidad está dada genéticamente por las condiciones especiales que tiene el individuo. Y hemos visto que determina qué es la idiosincrasia, la hiporreactividad, la hiperreactividad, la hipersensibilidad, la tolerancia, la taquifilaxia, la carcinogénesis y la teratogénesis. Es importante, esto lo van a ver en las clases posteriores, con el doctor Peralta, que les va a explicar con lujo de detalle. Yo también se los he presentado en mis mapas y en mis diapositivas, pero aquí lo único que hay que acordarse que estas son las variaciones que tienen que ver con la genética y también tienen que ver con la respuesta del individuo al fármaco. Esta variabilidad tiene que ver con la concentración del fármaco, con la concentración del grupo receptor endógeno, también con el número y la función de los receptores, con los componentes distales al receptor. Esto nos determina todas estas otras acciones. Por otro lado, tenemos que ver que si es una relación dosis-respuesta, hay diferentes tipos de dosis. Aunque en la parte farmacocinética hemos visto un montón de tipos de dosis, aquí nos interesan las que miden la eficacia.
y por lo tanto tenemos la dosis eficaz media, que es la DE50, que es cuando el 50% de la población tiene el efecto terapéutico deseado. Dosis tóxica cuando el 50% de la población tiene efecto tóxico. Dosis letal cuando se muere el 50% de la población y se llama DL50. ¿Cuál es el índice terapéutico? La relación, quiere decir la división que existe entre la dosis tóxica 50 y la dosis efectiva 50. Y el margen de seguridad es el porcentaje con que se puede aumentar la dosis efectiva 50 antes de que aparezca la dosis letal 50. La actividad farmacológica, por su parte, que tiene la mayor parte de conceptos fundamentales, esta actividad farmacológica está representada por unas curvas llamadas curvas de concentración-efecto y que son directamente proporcionales y a la vez están representadas por una fórmula de la llamada eficacia. También se tiene que ver la actividad farmacológica con la ocupación de los receptores que producen una respuesta farmacológica donde se da el ámbito del acoplamiento. Este acoplamiento se produce o no se produce de acuerdo a la eficacia y depende de los cambios en la conformación inicial del receptor, los procesos químicos que existen, o también aprendemos, gracias a esto, que existen receptores no ocupados, que son receptores temporales en su ocupación y que tiene similares acciones, similares características, no son diferentes a los receptores ocupados. Por su lado, la actividad farmacológica de los fármacos puede ser de agonista o de antagonista. Si es agonista, puede ser parcial o puede ser total. Produce una respuesta menor el parcial y por lo tanto tiene una eficacia menor, mientras que los totales producen la respuesta máxima siempre. Los antagonistas pueden tener una competitividad, una reversibilidad y una acción diferente. Los antagonistas competitivos en competitividad pueden ser no competitivos y competitivos. Los no competitivos, los que no ocupan el mismo receptor. Los competitivos, los que compiten por el mismo receptor. Y ahí nace también el llamado los antagonistas puros. Estos antagonistas puros no cambian la estructura del receptor, no interactúan y tampoco lo activan. A esto se le llama antagonista puro. Hablamos de los que tienen reversibilidad o irreversibilidad. Habrá antagonismo competitivo reversible o irreversible. Si es reversible, se ocupa y se desocupa el receptor fácilmente. En el caso del reversible, se ocupan y desocupan bastante difícilmente y por eso ellos están condicionados por el enlace covalente. Mientras que los otros antagonistas pueden ser el fisiológico o el químico, quienes se oponen a la acción del fármaco, no a la acción del receptor, ¿sí? A la acción del fármaco o a las acciones fisiológicas de nuestro organismo, a las acciones compensadoras de los fármacos fisiológicos. Y los químicos, quienes interactúan para la respuesta entre las sustancias. Entre ellas se destruyen, por lo tanto se antagonizan y ahí queda la acción farmacológica. ¿Qué son los receptores? Son macromoléculas que tienen la característica de una estructura química específica con forma, carga eléctrica. Son proteínas que se llaman reguladoras, transportadoras, estructurales y enzimáticas. Todas ellas son macromoléculas. Un receptor en general es conocido químicamente como una macromolécula. ¿Y cuáles son las aplicaciones clínicas? Todo esto que hemos hablado tiene que estar relacionado con la aplicación clínica. Las aplicaciones clínicas en general más importantes están relacionados con las sustancias farmacológicas que en general son intermediarias y en general son antagonistas. O sea, la mayor acción farmacológica es de antagonistas, no tanto de agonistas. Y determinan la selectividad, gracias a la carga eléctrica, a su forma, a su tamaño,
y están relacionadas de acuerdo a lo que nosotros le hemos llamado fuerza, fijación y afinidad. Gracias a eso se produce la selectividad. Determinan los efectos farmacológicos. Estos efectos farmacológicos siempre están relacionados con el número total de receptores ocupados y está limitado por el efecto máximo. Hemos dicho que el efecto máximo es hasta donde aparece el efecto colateral, el efecto tóxico. Hasta ese momento es el efecto máximo. Aparece el efecto tóxico y en ese momento hemos dicho, este es el efecto máximo que puede tener el fármaco, porque después de eso se produce la toxicidad. Y cuando hablemos la dosis y la concentración del fármaco, está dada la dosis por la afinidad, la cantidad de receptores que están siendo ocupados, depende de la afinidad que le tiene el fármaco hacia el receptor y por lo tanto esto nos determina la concentración del fármaco que tiene que ver con la afinidad que tiene. Bien, este es un paseo muy rápido, si ven ustedes el número de minutos, un paseo por todo lo que corresponde a los conceptos básicos de la farmacodinamia. Por lo tanto, demostramos, hacemos hincapié, personalmente, traje los mapas conceptuales a la parte educativa dentro de la universidad. En ciertas épocas se nos acusó de estar fuera de contexto, de tener cerebro un poco diferente al resto y creer que algunas veces el que va adelante parece ser el más loco. Hoy día no veo, hasta en los kinderes, encuentro que la gente utiliza a los mapas conceptuales y todavía hay gente que no tiene idea en tercer año de lo que es un mapa conceptual. Y lo veo en mis estudiantes de la práctica, obviamente. Bien, pasamos muy rápidamente, porque esto, como les digo, ya lo hemos visto también, a los resúmenes esquemáticos, no necesariamente totalmente conceptuales, sino simplemente son resúmenes esquemáticos. Estos resúmenes esquemáticos los vamos a ver respecto a nuestro trabajo y vamos a mostrar y vamos a compartir con ustedes el que ya les hemos mostrado, porque comencé en la primera vez, comencé con el mapa conceptual para iniciar la clase y hoy día hemos terminado la clase de farmacodinamia con el mapa conceptual. Recordándoles simplemente el mapa conceptual. Disculpas. Otra vez. Tenemos en este momento para compartir el de farmacodinamia y el de farmacocinética, simplemente mostrados en una forma diferente. Como ustedes pueden ver, en este mapa conceptual está claramente que está la farmacocinética relacionada totalmente con la farmacodinamia y este es un proceso racional. Para saber qué tengo que hacer farmacodinámicamente, tengo que saber racionalizar los conceptos y estos me llevan a la utilización racional y por eso se llama terapéutica razonada. Esto me permite a mí presentar claramente cada uno de los elementos. Farmacocinética vamos a hacer en una forma relativamente rápida, ya lo hemos visto. Farmacocinética tiene que ver obviamente con la absorción, tiene que ver con la eliminación, tiene que ver con la distribución, tiene que ver con el volumen de distribución, tiene que ver con la depuración, tiene que ver con la vida media, tiene que ver con la acumulación, tiene que ver con la biodisponibilidad
y tiene que ver con qué significa cada una de las dosificaciones, que son varias. La parte quizás importante es cómo aparecen las acciones, gracias a que se produce una farmacocinética que pueda ser demostrada farmacodinámicamente. ¿Dónde se une la farmacocinética con la farmacodinamia? Cuando ambos proporcionan una secuencia de efectos en el tiempo. Esto quiere decir que existen efectos inmediatos por carácter, que quiere decir acción farmacológica, farmacodinamia, inmediatos cuando existe una farmacocinética especial, retrasados, por lo tanto, condicionados por una farmacocinética, o acumulativos, también condicionados por una farmacocinética. Son inmediatos cuando los fármacos tienen una vida media muy corta. La clave está dado en que existe una alta actividad inicial porque la concentración farmacocinética está determinando la terapéutica efectiva 50. TE50 es la dosis, en el caso de D, dosis efectiva 50, que nos permite a nosotros decir rápidamente está reaccionando el individuo. Y su efecto es también de disminución de su efecto rápido. Aparece rápido el efecto, pero también va a disminuir rápidamente. Y es una disminución, por eso se llama lineal. Si fuera en curva, quiere decir que va siendo gradual o puede ser cuantal. Esa es la diferencia. Y la concentración en estos fármacos que actúan de forma inmediata tiene que ver con la disminución exponencial. Rápidamente disminuyen su acción. Mientras que los que son de retrasados, que es generalmente, tomo el medicamento y no me produce acción. Hay ciertos medicamentos por la vía sublingual cuando yo tengo un problema de taquicardia o tengo un problema hipertensivo y demás. Rápidamente van a actuar, porque si no actúan rápidamente, el paciente tiene el riesgo de morirse. Pero otros fármacos van a actuar pasado un tiempo. Cuando pasa un tiempo, obviamente estos fármacos van a ser la mayoría de los fármacos. Entre que lo tomas y se produce la acción, tiene que haber todo el proceso de absorción, distribución, todo el proceso de redistribución y así sucesivamente. Y por lo tanto se retrasa el momento de la llegada del fármaco al receptor. Y esto se produce por un mecanismo que es un tiempo necesario para la distribución y en muchos casos, concepto fundamental, el recambio lento de las sustancias fisiológicas, de los receptores llamados endógenos. Y también se puede producir los efectos acumulativos y por lo tanto estos efectos acumulativos tienen que individualizar, nos exigen individualizar el tratamiento. No todos los pacientes eliminan, biotransforman el fármaco con la misma velocidad. Por su lado, la farmacocinética estudia el conjunto de las actividades dentro de nuestro organismo que tienen que ver obviamente con lo que el cuerpo le hace al fármaco, no el fármaco al cuerpo. Si el fármaco es al cuerpo, es farmacodinámica. Si el cuerpo al fármaco, es farmacocinética. Y entonces lo que nosotros podemos ver es lo siguiente. Se produce la absorción. Esta absorción es el proceso de introducción del fármaco del exterior al torrente circulatorio. Esta tiene gracias a un modelo que es el lipoproteico. A la vez es impermeable a las sustancias hidrosolubles y a la vez depende de la vía de administración, la eficacia del fármaco. Por su lado, la absorción y llega una vez absorbido, entra hacia la biotransformación, pero la absorción y la eliminación son procesos casi exactamente iguales. Si para absorberse pasó por estas membranas, para eliminarse tendrá que pasar por los mismos. Si para absorberse tuvo todos unos procesos de biotransformación, para eliminarse también tendrá procesos de biotransformación. ¿Dónde se realizan los procesos de biotransformación? En el
retículo endoplásmico, en el rugoso, en el liso, y se realiza gracias a diferentes sistemas oxidativos y producen la detoxicación. Actúan el oxígeno molecular, el NADPH, el citocromo P450, el citocromo P450 reductasa, y también existe el oxidasa, y existen cientos de formas diferentes de citocromos. Se produce también el acto de inducción, que bloquea la biotransformación y que aumenta en algunos fármacos, y la inhibición, que acelera el metabolismo y por lo tanto disminuye la acción del inductor. Para que se produzca la biotransformación existen reacciones de primera fase y de segunda fase. Cuando son de primera fase, convierten al fármaco en metabolito más polar y por lo tanto más probable de ser eliminado. Luego también puede producirse en un producto más excretable al ser más polar. Esto se realiza por procesos de oxidación, reducción e hidrólisis. Reacciones de segunda fase que lo convierten al producto al producto original, y vean, se unen la segunda fase en este procedimiento con la primera fase, se unen ellos. Lo que hace la segunda fase, remacha el proceso de excreción y por lo tanto lo cambia al producto original, y al cambiarlo lo hace más fácil de ser excretado, y esto se realiza por procedimientos de conjugación y síntesis. Ayer en la clase práctica y antes de ayer y todo, explicábamos todo ese procedimiento, ya que esta semana avanzábamos en la farmacocinética, que hay que entenderlo muy bien para que uno tenga la capacidad de llevar adelante todo el proceso del aprendizaje. La biotransformación está influido por problemas de fijación a las proteínas plasmáticas, por las diferencias individuales que se tienen, tanto por problemas genéticos, ambientales, edad, sexo, dieta, y por la vía de ingreso que se coloca un fármaco. En su volumen de distribución, aquí nos faltaba, ¿cuál es el concepto de biotransformación? Es la función que limita la acción de un fármaco y es el conjunto de acciones metabólicas sobre los fármacos. Bien, cuando vemos el volumen de distribución, es una ecuación que está determinada el volumen de distribución BD por la cantidad del fármaco en el organismo dividida entre la concentración, y puede haber un volumen de distribución muy alto o muy bajo. En el sistema extravascular es muy alto, pero no homogéneo. Y en el sistema vascular es muy bajo, pero homogéneo. Mientras que el volumen aparente, que no es el mismo que el volumen de distribución, depende de la afinidad que se tiene por las proteínas, del coeficiente de disociación, del sexo, de la edad y la enfermedad que tiene. Muchas enfermedades alteran la acción farmacológica porque están alterando también la actividad de los receptores. Hablamos de depuración, otra vez el término que se llamaba aclaramiento en el texto de la edición 14, con el cual no estábamos de acuerdo. Depuración es el factor que predice el rango de eliminación de un fármaco. El mayor es el hígado, el riñón, los pulmones y otros, que son las llamadas menores. Y en el hígado van a producirse metabolitos que van a irse con la bilis. En el riñón van a salir a través de la orina y en el pulmón a través de la expiración de gases. A la vez influye la velocidad de eliminación gracias a la concentración. En cada lugar existe una velocidad diferente que puede ser medida. Cuánto estaba en la sangre y cuánto está en el organismo y cuánto está saliendo del organismo. La eliminación existe limitada por capacidad y dependiente del flujo. Cuando está limitada por capacidad, es saturable a concentraciones altas y posible de dar el problema de toxicidad. Dependiente del flujo es cuando no es saturable y depende del flujo sanguíneo, de la unión a las proteínas plasmáticas y obviamente de la cantidad que se unen también a las células de la sangre.
y por lo tanto están influyendo los factores de la concentración, por ejemplo, la parte de la albúmina, la glucosa alfa 1 ácida, o la unión limitada por capacidad está dada por la cantidad de posibilidades de unirse los fármacos a otras sustancias. Por su parte, la vida media está dada por el tiempo para alcanzar el 50% del estado estable y se produce obviamente después de la distribución. Está determinada por una fórmula con una constante de 0,7 y esto es la vida media que está y la encontramos en sangre. Se mide en sangre la vida media. No se puede medir en el tejido intersticial. La acumulación es la posibilidad de detectar la dosis y se acumula siempre y que yo le doy el fármaco más de 4 veces del tiempo que tiene el fármaco de vida media, voy a producir el problema de acumulación y este problema de acumulación me va a traer conflictos farmacológicos. La biodisponibilidad es la fracción del fármaco inalterado que llega al sistema circulatorio y el sistema circulatorio lo lleva allá donde vaya con mayor afinidad por diferentes sustancias, diferentes receptores al fármaco. Existe para esto, para la biodisponibilidad, el efecto de primer paso es la que le quita la biodisponibilidad de un fármaco, ya que el hígado es el encargado de hacer las biotransformaciones y por lo tanto disminuye la biodisponibilidad cuando pasa a través del hígado. Todo el sistema hepatoportal es el que nos va a producir el efecto de primer paso y depende de la cantidad de fármaco que le estoy quitando a la circulación y se llama tasa de extracción que se mide por la ecuación que tiene que ver con cada uno de los órganos por separado. El hígado tiene una tasa especial, el riñón otra, la piel otra y así sucesivamente. Bien. También puede ser por el grado de absorción. No todos los fármacos se absorben al 100%. De hecho, muy pocos se absorben al 100%. Y eso depende, obviamente, de sus características de la vía de administración. Si no quiero tener absorción, utilizo la vía, por ejemplo, endovenosa. Pero también les recuerdo que otra vía que no absorbe es la vía intraarterial. Y probablemente otra que no absorbe es la arterial. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las respuestas a las preguntas de los exámenes, porque también hay que entender el tema y estos mapas conceptuales te permiten eso. El grado de absorción es el que determina la efectividad clínica y obviamente está influida sobre la velocidad de absorción que está determinada por el sitio donde se absorbe, la formulación del fármaco, si es altamente liposoluble, no es altamente liposoluble, si es hidrosoluble, de qué peso molecular y así sucesivamente. Y también tenemos la velocidad de absorción influida por el llamado orden cero, que es aquella absorción que está independiente de la concentración. En el sistema de semimembranas, si hay mayor concentración en un lado y en el otro lado menor, rápidamente pasa de un compartimiento a otro compartimiento. Y también el de orden 1 es la velocidad, cuando la velocidad de absorción está dado por también la concentración. En el caso de orden 0 no tiene que ver con la concentración, en el caso de orden 1 tiene que ver con la concentración. Y para terminar, lo que vemos son las diferentes dosificaciones. Cada uno de los conceptos está ubicado ahí y tenemos dosis, como dosis simplemente, dosis de sostén, dosis de carga, dosis terapéutica, dosis tóxica, dosis letal, dosis usual, dosis de acuerdo al peso, dosis de acuerdo a la superficie corporal, dosis mínima, dosis máxima, dosis simple, dosis continua y dosis intermitente. Todas estas dosis tienen que ver con sus propios conceptos y cada uno de esos conceptos determina cómo voy a administrar la dosis de acuerdo a las características de la urgencia, la emergencia o la enfermedad.
La dosis usual es la aconsejada siempre por la empresa, ha hecho todos sus estudios en todo el proceso de fabricación, de creación de un nuevo fármaco hasta que aparece y puede ser comercializado. En las dosis de acuerdo a la superficie corporal tiene dos fórmulas diferentes, una para los jóvenes y otra para los niños. Y tiene que ver con los meses en el caso de los niños y en los jóvenes, en los adultos jóvenes con 20, porque sería la edad de 20 años la que se toma en cuenta. Bien, hemos terminado con este repaso esquemático, conceptual de la farmacología. Y por último, vamos a mostrar en pequeña forma, vamos a mostrar cómo está estructurada nuestro texto. Es obviamente uno de los muchísimos capítulos que se tienen. Aquí va uno por tema. Farmacodinamia, subtema, acción farmacológica, receptores de fármacos. Y todo lo que han visto en las diapositivas está aquí ubicado. En general, también en las diapositivas lo que hacemos es en algún caso resumir, porque no puedo colocar en diapositivas todo un libro, y aquí está explicado los conceptos de farmacodinamia, receptor, fin de acción, diferenciará lo de acción y efecto, expresará las bases moleculares, las características, explicará y así sucesivamente. Y estará todo explicado, farmacodinamia 1, farmacodinamia 2, en la forma más resumida y más didáctica posible para que el estudiante la pueda entender y la pueda aplicar en el área práctica. Esto es lo que hacemos con nuestros estudiantes. Les pedimos a ellos que en forma de estudio esquematicen, por ejemplo, en forma de diagrama, en forma de mapa conceptual, en forma de curvas graduales cuantales, me coloquen las curvas de 4 fármacos, su potencia, su eficacia máxima, la diferencia y demás. Y más o menos para que vayan viendo la parte final, esta es la terminación de ese capítulo. Aquí está, por ejemplo, la demostración esquemática, la producción de un esquema que me diga bien claro los distintos efectos benéficos y la mediación de los receptores. Repasando lo que hemos dicho, está aquí el fármaco, su dosis, aquí está el receptor, aquí está la unión del fármaco, la droga y el receptor. En este caso es el mismo receptor, en este caso 2 receptores diferentes. En este caso se va a producir uno de los receptores, aunque es el mismo, produce efectos benéficos en un caso y en el otro caso efectos tóxicos. En el otro caso los dos producen efectos benéficos, pero acompañados de efectos que tienen que ver con problemas colaterales importantes, como si doy un antihipertensivo puedo tener hipotensión, si doy un digitálico puedo tener diarrea, y en este caso si doy un antihistamínico H1 puedo tener el efecto antihistamínico, disminución de la reacción alérgica, pero puedo tener un efecto tóxico que es la estimulación de los receptores alfa. Esto muy típico, pacientes hipertensos que no pueden recibir, por ejemplo, fármacos que tienen que usarse o se usan para el tratamiento del paciente resfriado. Y así, miles de posibilidades de combinaciones. Esto nos permite a nosotros entender claramente qué es lo que le pasa y cómo debemos manejar. En ciertos casos pedimos mapas conceptuales para ver qué son efectos colaterales tóxicos y demás, y en ciertas otras oportunidades les pedimos a los estudiantes que nos hagan también ejercicios. ¿Cuál es el volumen de distribución de esta sustancia con estas características y demás? Y también para que sepan qué dosis se debe administrar de este fármaco, por qué motivos y así sucesivamente. En la práctica se trata de razonar, de aplicar, mientras que en la teoría se trata de aprender para poder utilizar la farmacología adecuadamente. Bien. Eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que
lo que nosotros hemos avanzado y veo que pasamos ahora a la cuestión de las preguntas y en general podemos ver, aquí tengo una sola pregunta. Si empiezan ustedes, pueden empezar a preguntar. Son las 7:54. Como saben, a las 8 habríamos estado terminando. Me preguntan a través del chat, me preguntan, un fármaco carcinogénico, ¿cuál sería discutible? Existen muchos fármacos que están demostrados. De hecho, experimentalmente, lo primero que hacen las casas comerciales es ver si produce teratogenia y es ver si produce cáncer. Y muchos fármacos, a pesar de ser cancerogénicos, pero lógico, para producir cáncer se necesita un largo uso, larga tiempo de administración, porque el cáncer no aparece de la noche a la mañana. Sería una maravilla si así fuera, rápidamente nos daríamos cuenta y podríamos hacer una terapéutica muy adecuada. Pero lamentablemente solo sabemos que tenemos cáncer el día en que estamos con el problema del cáncer y ya es tarde para hacer cualquier terapéutica. En ese caso está muy claro que existen varios fármacos. Obviamente, si alguno es cancerígeno y de rápido, por eso se hace estudios en las ratas, en los monos y en diferentes animales. Si es rápida la aparición, ese fármaco no sale a la venta, obviamente, y por lo tanto no existe un ejemplo de eso. Pero existen otros fármacos que sí pueden producir, de hecho, produjeron, llevaron al cáncer, llevaron a mortalidad, llevaron al paciente en el uso de los años a través de estudios randomizados y demás, se existía la demostración de que podía haber sido productor del cáncer y por lo tanto se retira del mercado. Aquí dice, usted nos recomendaría para recetar ¿qué nos recomendaría para recetar un fármaco? Recetar uno que tenga una curva dosis-respuesta gradual o uno que tenga una cuantal. Depende del tipo de enfermedad. Obviamente, cada una de las dosis es la mejor, pero obviamente será mejor cuando nosotros estamos utilizando una curva de dosis-respuesta, porque sabemos que estamos viendo la respuesta que se está dando. Y verán que esa curva es la que nosotros también utilizamos para poder visualizar el margen de seguridad. Pero ¿cuál se va a utilizar? No necesariamente. No hay fármacos que tengan estrictamente una dosis-respuesta cuantal y otros fármacos que tengan una dosis-respuesta gradual. Estas dosis tienen que ver con poblaciones, gradual para poblaciones. Por lo tanto, no es para enfermos, sino para poblaciones, pero te da un indicativo, mientras que la cuantal es para personas en específico. Hasta este momento, tenemos también, para evitar o disminuir los efectos tóxicos de los fármacos, es de gran relevancia la vía de administración. Sí y no. En general, por ejemplo, una reacción alérgica, no importa por qué vía le pongas, vas a producir la reacción alérgica y también el alto índice de mortalidad. O sea que no tiene nada que ver. Pero si yo quiero tener un efecto farmacológico rápido, obviamente que no lo voy a colocar por vía oral, porque va a ir al esófago, al estómago, al intestino, al duodeno y probablemente se va a absorber en algún lugar. Por lo tanto, y estoy con un paciente que está haciendo reacción asmática, no utilizaré la vía oral si hay emergencia para el tratamiento de emergencia. Y eso es una obviedad. Y por lo tanto, también los efectos tóxicos aparecen por sobredosis. ¿Cuándo produciremos mayor sobredosis? Puedo tomar hartos fármacos por vía oral y estoy intoxicado. Y puedo colocar 2 inyecciones por vía endovenosa y estoy intoxicado. Por lo tanto, no tiene mucho que ver que se disminuyan los efectos tóxicos por la vía en que se administra. Claro, por la vía oral es más fácil sacar el fármaco porque le hago vomitar al paciente y demás. Una vez colocado en la vía endovenosa, no hay forma de recuperar el fármaco.
Para que los efectos colaterales puedan producir daño, un factor importante podría ser el tiempo en el cual se administra un determinado fármaco. Obviamente que sí. O sea, si yo utilizo un fármaco, por ejemplo, ¿no es cierto? La insulina. Si lo utilizo una sola vez, por X o Z motivos, intoxicación por algún otro fármaco, por si acaso existe el uso de la insulina, obviamente no va a haber la alteración del efecto colateral, que será la necrosis a nivel del tejido celular subcutáneo, la fibrosis en el tejido celular subcutáneo. Pero si lo utilizo la insulina por toda la vida que tiene ese individuo, 10, 20, 30 años, obviamente que en muchas partes de su cuerpo tendrá las alteraciones del tejido celular subcutáneo donde se coloca la insulina, o en el tejido muscular tendrá las alteraciones correspondientes y estará determinada obviamente por el tiempo que se administra. Esas son las preguntas que yo tengo, han sido respondidas y son las 8 de la mañana en punto y como sabemos hemos finalizado nuestra actividad. Agradezco muchísimo estas 2 semanas de su participación de ustedes y esperamos que para la próxima oportunidad también podamos estar trabajando, mostrándole mapas conceptuales y textos y información didáctica para que ustedes aprendan lo más rápido posible. Con nuestras diapositivas se dice que se hace mucho más fácil los mapas conceptuales y se aprende mejor. Muy buenos días. Son las 8:01 y les digo hasta luego. Muchas gracias.